Dios nos llama a vivir para Él. Es el versículo que tenemos en el libro de la jornada, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Entonces, en ese pasaje de Corintios, dice, en el 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito de esta lección, que ya no vivamos para nosotros, sino para Él, para aquel que dio su vida por nosotros, que Jesucristo sea el Señor nuestro. Martín Lutero, él fue un personaje muy importante en la Reforma, y él se enfrentó presentando toda una tesis de 95 puntos, pero sin embargo él resume todo en lo siguiente. Él decía, lo que necesitamos para ser salvos es lo siguiente: sola fe, sola gracia, sola Biblia, solo Cristo y sola gloria. No hay otra cosa más. Solo la fe nos salva. Solo es por gracia, no por obras, es por gracia. Y la fe es a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A través de la palabra conocemos a Dios, conocemos su plan para nuestras vidas. Pero solo en Cristo. No hay otro camino para llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él ha resucitado. Y en Él tenemos salvación, dice. Pero, dice, sola gloria. El propósito del hombre es vivir para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Y eso es lo que queremos enfatizar, que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros, para honrar sobre todo al Padre. Desde el Antiguo Testamento, Dios mostró su misión. Dios mostró ese propósito, esa misión que tenía para la humanidad. Y escogió a Abraham para bendecir a una familia, a un pueblo y a todas las naciones. El pasaje de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Cuando Dios llamó a Abraham, ya estaba pensando en mí. No sé si en ti, pero en mí sí estaba pensando. Y yo sé que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Según Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos limpios, sin mancha, santos para Él. Entonces Él me escogió. Y cuando Dios estaba llamando a Abraham, yo estaba incluido ya en ese plan de salvación. Y Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las arenas del mar, como las estrellas. Nosotros seríamos descendientes de Abraham por la fe. Por esa fe que Rahab tuvo para formar parte del linaje, de la descendencia de Abraham. Y Ruth también, la moabita. Y muchas personas que no siendo pueblo directo genealógicamente, ¿no? Fuimos parte de la familia de Dios por la fe. Dios iba a bendecir primero a Abraham y después a los demás por esa misión, por esa responsabilidad que él asumió de salir, de obedecer a Dios, de salir de su tierra y de su parentela para cumplir el propósito de Dios. Entonces, desde Abraham, Dios estaba mostrando su misión. Y también Dios escogió a Moisés
para la liberación de Israel. Ya le había dicho a Abraham, mi pueblo va a estar esclavo en Egipto por más de 400 años, pero yo los voy a liberar. Aún Abraham, Dios le estaba anticipando de eso. Y cuando el pueblo de Israel pasaba por toda esta opresión de Egipto, Dios se acordó, dice, de su pueblo y llamó a Moisés. En Éxodo capítulo 2, que tienen ahí, menciona que Dios había, de la tribu de Leví, había escogido a personas para que de esa familia naciese Moisés. Y ella lo ocultó, Jocabed lo ocultó por 3 meses, pero ya no pudo más, y Dios le guió cómo iba a cuidar de este niño. En una canasta con brea bien calafateada, ¿no? Como el arca, le iba a mandar por el río. Sin embargo, Dios cuidaría de Moisés, y la hija de Faraón vio esa canastita, mandó que la traigan, y ahí estaba Moisés, muy precioso, ¿no? Impactó a la hija de Faraón, y ella, desobedeciendo a su padre, quiso retener a este niño. Y María, la hermana de Moisés, estaba siempre pendiente a dónde iba a parar esa canastilla, y se dio cuenta que la hija de Faraón ya lo tenía, y se acercó, y cuando ella pregunta, quisiera que alguien lo cuide, ella le dice, yo sé quién lo puede cuidar, y escogió a su propia madre, para que él lo críe, y fuera instruido en la palabra de Dios, con el propósito, la misión que Dios tenía para su pueblo. Moisés sería salvado por las aguas, que es el nombre, significa su nombre Moisés, pero también él iba a ser el instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Y este hombre llamado Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 10, dice, viendo Jehová que él iba a ver, porque él veía la zarza que estaba ardiendo, una pequeña rama que estaba allí ardiendo, pero sin embargo no se consumía. Y él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no se consume? Y fue a ver, y Dios ya sabía que él iba a ir. Y dice la Biblia, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por la obediencia de Moisés, Dios salvó a su pueblo. Dios lo había preparado. Él había salido huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio. Y, sin embargo, Dios tuvo un propósito para él. Después de pasar 40 años por el desierto, Dios lo preparó porque 40 años también los iba a llevar a Israel por el desierto. Entonces él conocía lo que era vivir en el desierto. Y Moisés llega a ser ese instrumento de Dios para liberar a su pueblo, que por más de 400 años vivió esclavo, oprimido. Y Dios ya tenía un propósito, una misión para el pueblo, de liberarlo y de ser libre. Sin embargo,
también Dios tuvo compasión de un pueblo llamado Nínive, un pueblo arrepentido que representa a las naciones. No era el pueblo de Israel, sin embargo Dios, a través de este pueblo, quiso dar un mensaje, que Él quiere que todos sean salvos, no solamente su pueblo, Israel, porque en Abraham serían benditas todas las naciones. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio en Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Y él dice, este Evangelio, este poder de Dios, es para salvación de todo aquel que cree, no solamente el pueblo de Israel, no solamente los judíos, sino todo aquel que reconoce su necesidad de perdón, de salvación. Y en Jonás vemos todo ese episodio en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, y de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¡Qué tremendo! El rey, todos sus grandes, se vistieron de cilicio, hicieron luto. Creo que desde ahí todos los que quieren hacer luto se visten de negro, ¿no? El cilicio es la tela negra. Entonces se imaginan todo Nínive de negro, ¿no? En señal de su pesar, de su arrepentimiento. Y Dios los perdonó, porque Dios les dijo que se arrepientan, y se arrepintieron. Dios, a través de Nínive, está diciéndole a todas las naciones, todo el pueblo que se arrepienta, que se vuelve a mí, Él los va a perdonar. Dios sigue cumpliendo su misión de salvar al mundo, a todas las naciones. Y esa misión de salvar al mundo se da en el Nuevo Testamento, a través de la predicación de Juan el Bautista. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo 3:2, Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más sacrificio para perdón de pecados. Aquí está el sacrificio perfecto, ese Cordero sin mancha, sin defecto, que va a ser sacrificado una vez y para siempre. Y esa sangre suya es la que limpia de todo pecado, de toda maldad. Esa sangre, como dice Hebreos, no solamente limpia de pecados, sino puede limpiar también nuestras conciencias de toda obra muerta. Esa es la gracia de Dios, el gran amor de Dios. Y a través de Juan el Bautista estaba abriendo ese camino
de salvación, diciendo, arrepentidos, aquí está el reino de los cielos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios cumple esa misión, hace un llamado a ser luz y sal. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que ser ese testimonio vivo, ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación que Dios quiere que el mundo conozca. Luz para guiar a los perdidos hacia Cristo. Esa sal para sazonar, para preservar de la corrupción que hay. El Espíritu Santo que mora en nosotros, esa presencia de Dios puede llevar esa paz, ese amor. Podemos ser de bendición, pero sobre todo con ese mensaje que Cristo vive en nosotros, que en Él tenemos salvación. A través del bautismo nosotros nos identificamos con su muerte y con su resurrección, porque Él no tuvo necesidad de bautizarse, pero sin embargo, Él se identificó con el pecado del pueblo, de todos nosotros, para llevarlo a la cruz. Juan el Bautista le dice, no, soy yo el que necesito ser bautizado. No, es necesario, porque yo me estoy identificando. Y Juan el Bautista entendió bien el propósito por el cual él había venido. Dios hace un llamado para ir a todo el mundo a evangelizar cuando se despide nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Id y haced discípulos, pero yo soy el modelo, yo soy el referente, yo soy la vida, y tenemos que hacer discípulos de Cristo, no de nosotros, que vean a Cristo, que pongan su mirada en Él, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Él, porque Él es fiel. Y eso es lo que tenemos que enseñar, a que las personas aprendan a andar con Dios, que pongan su confianza en Él, no en los hombres. Nosotros fallamos, somos imperfectos, la iglesia está llena de imperfectos, pero Cristo es el modelo, es el centro. Somos llamados a formar parte de la familia de Dios, pero a ser siervos. Y Él nos da el ejemplo de cómo debemos servir. Dice la Biblia que Dios nos llamó para ser sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios nos ha llamado a ser parte de una gran familia. Y el llamado de Dios para nosotros es un llamado primero a ser hijos, luego a ser siervos. Pero primero quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Que no nos ocupemos en hacer cosas para Él, sino que pasemos tiempo en su presencia. Como dice el salmista,
En el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuánto perdemos en estar ocupados en muchas cosas y no pasar tiempo con Dios? Nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos, pero no estamos teniendo tiempo con Él. No meditamos en su palabra, la tenemos ahí, escuchamos algo el fin de semana, pero después, durante la semana, no tenemos ese tiempo con Él. Queremos que Dios obre en nuestras vidas, queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no dedicamos tiempo para estar con Él, para ser moldeado por Él a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Estar tiempo con Dios no es tiempo perdido. Necesitamos tener esa prioridad en nuestras vidas, pasar tiempo con Dios. Dios nos llama a que vivamos para Él, como hemos mencionado inicialmente, en 2 Corintios 5:15. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero leer, está en la jornada, pero me impacta lo que dice este gran pastor de la Alianza, A.W. Tozer. Dice: es muy probable que un líder seguro y verdadero sea aquel que no desea conducir, pero es forzado a tomar una posición de liderazgo por la presión interna del Espíritu Santo y las presiones de situaciones externas. Tales fueron Moisés y David y los profetas del Antiguo Testamento. Creo que difícilmente existe un gran líder, desde Pablo hasta nuestros días, que no hubiese sido enlistado por el Espíritu Santo para la tarea y comisionado por el Señor de la Iglesia para ocupar una posición para la cual él o ella tenía poco entusiasmo. Yo creo que pudiera ser aceptada como una regla justa que la persona que tiene ambición por conducir es desafiada como líder. El verdadero líder no tendrá ningún deseo de señorear sobre la herencia de Dios, pero más bien será gentil, humilde, sacrificado y absolutamente tan listo a seguir como para conducir cuando el Espíritu Santo hace claro que una persona más sabia y más dotada que él ha aparecido. Reconoce que Dios tiene un propósito para su vida y que en Él, solamente en Cristo todo lo podemos, en Él podemos ser útiles. Que por su gracia somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Y todo que sea para la gloria de Dios. Somos colaboradores de Dios. Él es el Señor de la Iglesia. Él es el que tiene la última palabra en todo. El apóstol Pablo exhorta y dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino como siempre siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5, 2 al 3. Apacentar la grey de Dios. Esa grey que Dios ha puesto, ese grupito que Él nos ha llamado a ministrar, pero no como teniendo señorío, sino con ánimo pronto, con voluntad, siendo para ellos un ejemplo de humildad, de servicio. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad la usa primeramente para formar su carácter, para cuidar su vida. Qué fácil es poder enseñar a otros y usar la palabra que tiene tanto para dar, pero ¿cuánto podemos estar
descuidando nuestra propia vida. No podemos llevar a la gente más allá de donde nosotros hemos llegado. Queremos que las personas crezcan en el Señor, nosotros tenemos que tener un respaldo, tenemos que tener un tiempo de comunión con Dios, tiempo de renovarnos en el Espíritu. En 2 Timoteo 2, 21 al 25 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero se desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué tal desafío, no? Somos llamados a ser hijos de Dios, a formar parte de su familia, de su pueblo, pero hay una demanda, que debemos vivir en santidad, debemos guardar nuestro corazón, pero también debemos modelar la vida de Cristo, que nuestra vida esté escondida en Cristo, en Dios. El apóstol Pablo a los Colosenses dice: haced morir lo terrenal en vosotros, porque ya habéis sido resucitados en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Por eso debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa es la exhortación que Dios nos hace. Somos llamados a ser parte de ese pueblo de Dios, que sea luz, que sea sal, que sea un testimonio. Y termino con el pensamiento de John Stott. Él dice, en la jornada también está: el llamado de Dios es para compartir en su propia misión en el mundo. Primero, Él envió a su Hijo, después mandó su Espíritu, ahora Él envía a su iglesia, eso es nosotros. Él nos envía por su Espíritu hacia su mundo a anunciar la salvación de su Hijo. Él trabajó a través de su Hijo para lograrlo. Él trabaja a través de nosotros para hacerlo saber. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predicase el Evangelio. Yo soy deudor delante de Dios por tener este mensaje que Dios me ha dado y tengo que proclamarlo. Ya desde el Antiguo Testamento, Jeremías tuvo que predicar a pesar de todo lo que estaba viviendo. Él dice: yo quise callarme, quise guardarlo, pero no pude, era un fuego metido en mis huesos. Dios era más fuerte que yo. Dios nos ha llamado para hacer luz, para hacer testimonio, para bendecir a todas las personas que nos rodean. ¿Cuánto tiempo que eres cristiano y de repente no estás hablando de Cristo a los que te rodean? Y Dios quiere llenarte de su presencia. Dios quiere poner pasión por las almas. Si todavía no estás desafiado a predicar ese mensaje de salvación en Cristo, ora y dile: Dios, tengo mucho temor, me siento muy inseguro, insegura. Que tu Espíritu Santo me tome y me use como usaste a los profetas, como usaste a muchos en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero que cumplas tu misión en mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tú nos has escogido desde antes. Tú tenías un plan para nuestras vidas, pero tu propósito, tu misión todavía no ha acabado. Tú quieres que todos sean salvos. Tú tienes paciencia.
La venida de Jesucristo se está retardando, porque tú quieres que lleve el Evangelio a todo rincón. Hay tantas personas que nos rodean que todavía no han escuchado ese mensaje de salvación. Pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos des hambre y sed de tu palabra, un deseo profundo de estar en tu presencia. Y llénanos de tu amor, de tu pasión por las almas. Y úsanos para bendición. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.